En esta semana nos encontramos con el pueblo de Israel saliendo de Egipto y parando exactamente en un lugar donde Hashem determina que deben llegar. De allí cruzan el mar de los yunques. En inglés, reed y red son dos palabras muy parecidas y una quiere decir rojo y la otra quiere decir yuncos. Y es por eso que probablemente le llaman al mar de los yunques, mar rojo, cuando basaban la traducción de las escrituras de inglés para otros idiomas. Es probable que esa sea la razón, porque no hay ninguna razón para creer que el mar, el Yam Suf, o el mar de los yunques sea rojo. Bueno, le digo por experiencia, he estado por lo menos 2 veces durante una peregrinación en el desierto del Sinai desde Cairo, y estuve ahí en las playas de este mar. Bueno, y no tiene nada de rojo, más bien es muy transparente, muy hermosa, muy azul, que el pueblo cruza el mar, un brazo del mar, y pues ve los cuerpos de los egipcios flotando, tirados por las olas hacia las márgenes del mar, las playas. Y hasta ahí llegamos, hasta donde las mujeres israelíes se ponen a cantar, a danzar, utilizando instrumentos musicales tales como pandero, panderetas. Esta parashá nos lleva a hacernos algunas preguntas de reflexión, preguntas a veces hasta un poco complicadas para responder sin la ayuda de escrituras paralelas a la Torá, ajenas a la Torá, pero que tienen relación con la Torá. Por ejemplo, estudiamos la semana pasada que Faraón ciñó o se preparó 600 carros. En esta semana se habla de esto, 600 carros. Yo tuve la oportunidad de estar en el Museo del Cairo, donde hay exposición de cómo eran los carros de los faraones. Y eran carros jalados de por lo menos los carros de la corte especial de los comandantes, los soldados más especiales de la fuerza especial de Egipto, alados de por lo menos 2 caballos cada uno. Entonces 600 carros coincide con el número de varones israelíes contados para la guerra. Un carro por cada israelí en capacidad de ir a la guerra. Por eso fuimos contados 600,000, sin mujeres, niños y ancianos. Es decir, 600. Y 600,000, pues. Entonces, un carro para cada 1,000 israelíes. Entonces, ¿de dónde habría sacado Faraón 1,200 caballos después de una plaga de la enfermedad de las llagas que alcanzó humanos y animales, y después de la plaga de los granizos, ¿no? Entonces, en el Talmud hay midrashim y comentarios que responden a esta pregunta, que hubieron muchos egipcios que temieron al Eterno, al Dios de los israelitas. Y cuando Moshe anunciaba que iba a haber tal cosa, ellos trataban de protegerse porque ya estaban convencidos de que lo que Moshe decía a través de Aarón, esto acontecía realmente, ¿no? Entonces trataron de proteger sus caballos.
Entonces es fácil leer que Faraón armó 600 carros para perseguir al pueblo de Israel, pero nuestra imaginación debe trabajar y procurar imaginar cómo fue esto de buscar caballos para poner en esos carros, ¿no? Buscar caballos. Entonces Faraón tuvo que tener este problema, ¿no? Otra cosa es que en medio de una situación tan difícil de plagas una tras otras y de contienda con el Faraón, y Moisés pidiendo a Faraón que deje el pueblo salir, y Hashem por otro lado endureciendo el corazón de Faraón para que él resistiera, y entonces Hashem tener la oportunidad de dar su demostración, de poder demostrar a los israelitas y a los egipcios quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del pueblo de Israel, y que los demás divinidades no son sino cosas vanas. Y en medio de ese clima de guerra, las mujeres, juntamente con Miriam, tuvieron el cuidado de recoger sus instrumentos de guerra, sus instrumentos, de alabanza para llevarse. Entonces algunos comentaristas de la Torá dedicaron tiempo para pensar en esto. ¿Y de dónde les ocurrió a esta gente llevar estos panderos? ¿Y por qué los llevarían? ¿No? Y la única explicación que se ha encontrado en algunas literaturas extras bíblicas fue de que las mujeres eran mucho más sensibles a lo que estaba sucediendo. Y cuando Moshe decía que Hashem los va a sacar de la esclavitud, ellas habían creído realmente. Cuando se hablaba de redención, ellas habían abrazado la idea y creído realmente en la idea. A lo que parece, los hombres son más tardos para creer las cosas, la mujer más rápida para creer, aceptar las verdades de las profecías, las declaraciones, son más sensibles a la voz del Eterno. Entonces, estas mujeres, pues, por una razón como esta, por ejemplo, podrían haberse puesto de acuerdo: vamos a llevar nuestras panderetas, vamos a llevar nuestro ánimo para cantar, porque no sabemos cuándo, pero vamos a tener oportunidad de alabar al Eterno por la liberación que nos va a proporcionar. Parece que los hombres estaban más preocupados con otras cosas y no pensaron en esto, porque solo en las valijas, ¿cómo es? Los maletines de las mujeres habían panderetas, porque cuando Miriam sacó la suya, todas sacaron la suya también. Hicieron un tremendo festín, una fiesta con mucha danza y pandereta. Y los hombres pues se quedaron asistiendo, porque no llevaron sus panderetas. No les había ocurrido esto. Bueno, por otro lado, esto me hizo acordar un versículo de Job, capítulo 35, versículo 10. Todos sabemos lo que pasa en el libro de Job, ¿no? Job tuvo una noche muy larga, en la que perdió todo lo que tenía, y al fin y al cabo hubo un amanecer muy bueno en el que él llegó a tener mucho más de lo que perdió, y hasta sus hijas, las que le nacieron después, por la mañana de aquella noche de tribulación que pasó, las hijas le nacieron más hermosas que las primeras. Qué forma de consolar, de confortar que tiene el Eterno, ¿no? Detalles que uno no piensa que el Eterno se ocuparía de ello. Pero por si alguien no me puede interpretar bien respecto de la noche de Job, déjame explicar. Es que Job dijo así de Hashem: Él es quien da
cánticos en la noche. Entonces, eso quiere decir que en medio, las noches a las que yo me refiero son los momentos difíciles de la vida, los momentos de más aflicción, de tribulación, de dolor, de lágrimas, de preocupaciones. Pero aún en medio a estas circunstancias, Hashem nos da cánticos. Y en medio de toda aquella aflicción que pasó a Israel, el pueblo de Israel, que termina, o por lo menos la primera etapa culmina con ellos del otro lado del mar. Y viendo el mar ahogando todo el ejército, ellos hacía pocas horas o pocos minutos veían los egipcios metiéndose camino del mar adentro, atrás de ellos, y ellos en la desesperación, de repente ellos están del otro lado, el mar se cierra, el enemigo ya no está, y ellos recibieron cánticos en medio de esta tribulación para cantarle a Hashem, inclusive Moshe. Otras preguntas como por ejemplo, hablé aquí de los 1200 caballos, hablé aquí de las panderetas. Y la otra pregunta que podríamos sonar es que cuando Am Israel sale de Egipto, de Mitzray, Am Israel sale con el oro que el pueblo termina entregando al pueblo de Israel diciendo, váyanse, salgan de aquí, llévense esto para que se vayan. Ya no querían, Egipto estaba completamente destruido. Sin embargo, mientras el pueblo estaba recogiendo oro para llevarse, vemos a Moshe Rabbeinu buscando el sarcófago de Yosef. Y según el Talmud, yo no quiero exagerar, ni quiero exaltar, ni sobreestimar la escritura oral, la Torah oral, pero según el Talmud, como los hermanos de Yosef ya no vivían en ese entonces, y ellos habían sido los recomendados por Yosef, ¿no? Yosef muere y recomienda a toda aquella generación suya que Hashem va a sacarlos de aquí de Egipto. Hizo antes de hablar de posibilidad de esclavitud. Hashem los va a sacar de aquí de Egipto y los va a llevar a una tierra que ha prometido a nuestros padres. Cuando haga esto, no dejen aquí mis huesos, llévenlo para sepultar allá en la tierra de la promesa. Entonces, según el Talmud, Moshe hizo que se llevaran los sarcófagos o los ataúd de todas las cabezas del pueblo de Israel, de todas las 12 tribus. Pero en la Torah pues se enfoca en la de Yosef. Es decir, que Moshe estuvo preocupado con cumplir con una mitzvah, la de llevar los huesos de Yosef a la tierra. Inclusive, él tuvo que pasar este encargo para otro porque él mismo no entró. Entraron estos huesos y él no entró. Ahora, mientras uno estaba preocupado con el oro, el otro estaba preocupado con la mitzvah. Vea la diferencia entre Moshe y el pueblo. Esta diferencia es digna de imitarse. A veces estamos muy preocupados con el oro y poco preocupados con las mitzvot. Aquí hay una lección. Bueno, es muy importante esto. Hombres y mujeres que estuvieron preocupados con la mitzvah antes que con el oro. Nosotros ya pasamos 6 días de la semana preocupados y ocupados con el oro. Así que por favor, en el Shabbat cuando menos,
preocúpense solo con la mitzvah. Las mitzvot son más de 600, contando con las rabínicas, pues son 613. 613 mitzvot con las que estamos comprometidos. Una de ellas tiene que ver con el oro, precisamente con la preocupación del pueblo, ¿no? Y Yeshua, respecto a esto, dijo que el que no cumpliere la más pequeña de las mitzvot, de estas más de 600, será pequeño en el reino de Elohim, en el Malhut Elohim o Malhut Shammai. Cuando hablamos de reino de Dios o reino de los cielos, nosotros debemos pensar en dos cosas. Primero, ese reino en el cual nosotros somos participantes. O sea, ya nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Esto aquí es una pequeña parte del reino de los cielos. Nosotros ya estamos allí. Por otro lado, cuando venga Mashiach, nosotros estaremos así en el reino de los cielos, ensayado aquí, lo estaremos viviendo en Eretz Israel. Todo el pueblo de Israel reunidos en lo que llamamos el Kibbutz Galuyot, la reunificación de toda la galut de la dispersión, porque todavía, aunque estamos unidos aquí, estamos dispersos en comunidades y a veces como individuos en todo el mundo, pero un día Hashem va a tomar todos estos grupos y los va a reunir y los va a unificar en Eretz Israel. Yeshua dijo que será pequeño en el reino de los cielos los que desobedezca o menosprecie o no enseñe o no cumplan el más pequeño de las mitzvah, la más pequeña de las mitzvot. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella mitzvah sencilla de no tomar el ave sino solo los huevos cuando encuentre un nido por el camino, esta mitzvah, según el punto de vista de Yeshua, no podía ser menospreciada. Y usted nunca escuchó un sermón sobre esta mitzvah. Nadie está preocupado de predicar sobre esta mitzvah. Pero para Hashem y para Yeshua fue muy importante esa mitzvah. Ahora, si esta es la más pequeña y hay otras que son mucho más grandes que nosotros sabemos, ¿dónde está la mitzvah que tiene que ver con nuestras riquezas? ¿No? Pues bien, mucha gente ha interpretado a la ligera el deber de ser generoso, de hacer tzedaka, de cumplir con una de 600 o más de 600 mitzvot, que es ofrendar y diezmar, es de presentarse delante de Hashem, pero no con mano vacía. Nosotros podemos presentar delante de Hashem siempre y debemos hacerlo. Esta es una oportunidad. Cada Shabbat, cada alma, cada carne vendrá a presentarse delante de mí, dice Hashem. Es una mitzvah. Pues, y él dice que no debemos presentarnos con mano vacía. Entonces, ¿cómo te presentas delante de Hashem? La manera como te presentas, con manos vacías o llenas, esto te identifica con el sermón de Yeshua. Porque si alguien menosprecia también la mitzvah de dar, entonces está menospreciando un mandamiento. Por ejemplo, si yo no diezmo, entonces yo estoy menospreciando uno de los mandamientos. No necesariamente tengo que tener un templo en Jerusalén y atrás de él una cantidad inmensa de Kohanim o levitas, Levim, para cumplir con esta mitzvah. Esa mitzvah, Hashem está esperando que cada uno de nosotros cumplamos.
Y yo quiero agradecer a Hashem y alabarle por aquellos que están preocupados con cada una de estas mitzvot y que hacen posible que esta obra ande. Pero si ellos no dieran aquí, ellos tendrían que dar en otro lugar, porque la mitzvah no puede ser menospreciada. Lo cierto es. Entonces Moshe nos dejó el ejemplo de estar preocupado aún más con la mitzvah que con el oro. Es decir, el pueblo salió cargando cantidad de oro de Mitzrayim. Y fue tanto el oro que solo con aretes, zarcillos, ellos pudieron construir un becerro de oro. Solo con zarcillo, o sea, solo con la contribución de las mujeres. Bueno, los hombres en ese entonces también usaban zarcillo. Entonces, solo con zarcillo ellos pudieron construir un becerro de oro. Eso es tremendo. Pero si dependiera de Moshe, no se construiría, porque lo único que él avanzó a recoger, según la Torá, fueron los huesos de Yosef. Pero él fue el instrumento principal del Éxodo. En el capítulo 13, versículo 18, dice: Elohim pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar rojo, el mar de los yunques. Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Interesante que subieron armados. En el versículo 17, y sucedió que cuando Faraón dejó al pueblo, Elohim no los guió por el camino de la tierra de los filisteos o de los filisteos. Ajá. Aquí tenemos. Aquí queda Goshen o Goshna. Y aquí era donde vivía nuestro pueblo. Y había un camino que daba por aquí. Se podía venir rodeando. Pasaba por lo que hoy es Gaza o Asa en hebreo con Ay. Y aquí ellos podían llegar donde es Israel hoy. Sin embargo, era muy cerca ese camino, muy fácil de llegar. Pero al cruzar el territorio de los filisteos, seguramente iba a haber guerra. Y aunque Moshe dice en el versículo 18 que el pueblo salió armado de Egipto, sin embargo, Hashem tuvo la idea de que ellos dieran toda esa vuelta para entrar en Israel cruzando el río Jordán. Ya allá atrás donde hoy es Jordania, esa área aquí. Eso aquí es Jordania, para acá ya es otro país. Entonces, sino que Hashem los guió por el camino más largo, pero menos probable de guerra, aunque se enfrentaron con Amalek. Palestinos y filisteos es lo mismo, aunque es y no es. ¿Por qué es? Porque allí era el territorio de los palestinos, de los filisteos, que corresponde a los palestinos. ¿Y por qué no es? Porque los palestinos de hoy no son exactamente los filisteos de aquel tiempo originarios, porque estos palestinos son los inmigrantes que vinieron de los países alrededor, gente sencilla y pobre que vinieron a vivir en el territorio que pertenecía a Israel y que desde el Imperio Romano, desde tiempos remotos, digamos así, desde el año 135 de la era común, el Imperio Romano declaró un cambio de nombre. O sea que la tierra que se llamaba Israel pasaría a llamarse Palestina, toda la tierra. Entonces nunca diga de Israel, Palestina, porque es estar de acuerdo con el Imperio Romano. Entonces, Palestina era solo Gaza en tiempos de los jueces y en tiempos del pueblo de Israel en Egipto. Desde luego, ahí vivían los filisteos. Entonces, Israel, ¿cómo que dice? Tú te declaras palestino, descendiente de los filisteos, entonces va a vivir en Gaza. Allí era el lugar de ellos. Si bien es cierto,
todo ese territorio hasta el mar, hasta el río que pasa en medio de Bagdad, hasta el río, del río Nilo hasta donde parte la ciudad de Bagdad en el medio de Irak, que fue Babilonia. Esto todo pertenecerá a Israel, así que mucha tierra en tiempos mesiánicos, en el reino mesiánico. Entonces Hashem los guió por acá. Pero cuando llegó aquí en el cruce del mar, cuando llegó aquí en el cruce del mar, viene hasta aquí más o menos, cuando llegó aquí en ese cruce del mar, Hashem los guió hasta exactamente aquí. Les voy a explicar por qué. Pase ahora. Yo estaba queriendo hablar de los últimos, de los mohicanos. No sé si usted ya oyó hablar de esta película. Pues bien, es el último sobreviviente. Es decir que Hashem di a los israelitas que den la vuelta y acampe delante de Pi. Diga conmigo, Pi. Quiere decir boca. P es boca. Ahora, Pi Hariot. Ahirot es boca cerrada. Entonces, acampe en un lugar llamado boca cerrada. Entre Migdol y el mar. Entre esto y esto. El mar aquí y Migdol. Ustedes acamparán frente a Baal Zephón. No necesita pronunciar ese nombre. Es suficiente que yo lo haga. Porque es un dios egipcio. El último de los mohicanos. O sea, entre comillas, sobreviviente, el único sobreviviente de la matanza de los dioses, de la humillación de las divinidades egipcias. Baal Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Sucede que si nosotros apelamos para las informaciones extra bíblicas, o para la información que tenemos de la Torá Shebeal Peh, la Torá oral, dice, los antiguos, los sabios comentan sobre eso, que los egipcios, que Faraón en especial pensó así: el Dios de los israelíes, del pueblo de Israel, ha vencido todas las divinidades nuestras con las 10 plagas. La única divinidad nuestra sobreviviente de este holocausto fue el Baal Zephón. Y como Hashem los llevó hasta este lugar, dio margen, contribuyó para que los antiguos pensaran, interpretaran como que Hashem los va a llevar allí para que ellos piensen que ese es el Dios que al fin les va a vencer a los israelitas, porque es considerado el Dios de los mares, el Dios de los marineros para ellos, ¿no? Entonces, Hashem los llevó hasta este lugar. La idea del Eterno no era solamente de redimirnos de la esclavitud, sino que de redimirnos de la esclavitud, dejando claro quién es Dios. Imagínense que cuando Moshe Rabbeinu le pregunta al Eterno, yo llego allá para Faraón y le digo que el Dios de los israelitas ha mandado que deje salir el pueblo. Él va a preguntar, ¿quién es ese Dios? Yo no conozco, ¿no? Yo no conozco ese Dios. No, me voy al supermercado de los dioses, hay todo tipo de Dios, pero no hay el de los israelitas. Lo mismo pasó cuando Babilonia vino a conquistar a Israel y se lo llevó por 70 años al cautiverio. Rebuscó dioses allá y no encontró. Por eso tuvo que llevar las copas, los utensilios del templo, pero Dios no pudo llevar, porque no había tal Dios para ellos, porque ellos estaban enseñados con divinidades talladas, etc. Entonces Faraón tenía dificultad para saber quién es el Dios de Israel. Por eso Hashem tuvo que decir,
yo soy el que soy, te ha mandado, dígaselo a él. Entonces, con estas palabras nomás, no hay cómo llevar fotos, no hay cómo llevar una estatua, una imagen para mostrarle. Diga, yo soy el que soy. Entonces Hashem los lleva allá y ellos piensan que ahí está la victoria de ellos, que ellos están perdidos, porque no era el camino más apropiado para salir de Egipto. Si quisieran huir con toda la riqueza de Egipto, si quisieran escapar de la esclavitud, ese no era el camino. Generalmente, lo primero que pensamos es lo más lógico. Y Hashem generalmente no trabaja con la lógica. Él trabaja por el camino más difícil, el camino más complicado, para que nosotros al fin y al cabo entendamos que quien nos da la victoria, quien trabaja, quien nos saca adelante, no es gracia a nuestro intelecto, a nuestras ideas, a nuestro trabajo, sino al trabajo de Él. Imagínense, propone hacer una gran nación como la arena del mar, como estrellas del cielo, y las parejas que Él elige resultan parejas que no tienen hijos. Vea, el camino siempre es el más difícil para que su nombre sea glorificado y nosotros le conozcamos a Él. Entonces, cuando Faraón llega a saber que el pueblo se fue por el camino más difícil y se vio estancado en un lugar imposible de salir, ahí Faraón dice, aquí tenemos todo nuestro oro de regreso y este pueblo lo regresamos fácilmente. Pero cuando llega allá, propositadamente y para ayudar el argumento de Faraón de convencer a todos sus 600 soldados de las fuerzas especiales de Egipto, montados en los carros más modernos de entonces, allí había una divinidad, Baal Zephón. Y cuando llega allá, sucede lo que sucede. Hashem abre camino donde no lo hay. Diga conmigo, donde no lo hay. Donde no nos imaginamos. Tanto no nos imaginaba que el pueblo de Israel llegó para Moshe y dice, Moshe, ahora sí fallaste. Ahora nos das la impresión de que no había dónde sepultarnos en Egipto para que nos traiga a morir aquí en el desierto. Ahora sí, aquí no hay solución. El faraón viene ahí. Entonces Moisés se dirige a Hashem. Hashem dice, diga al pueblo que siga, que marche. Yo no mandé a nadie parar de por vida. Esa es una estación, eso no es el final de la jornada. Y Moshe tomó su vara y la golpeó al mar, levantó sus manos y el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco. Cuando llegó Faraón, el pueblo de Israel ya iba por medio camino. Y Hashem sacó la nube que iba adelante y la puso entre los dos pueblos, entre los egipcios y el pueblo de Israel. De manera que ellos, por más que avanzaban, nunca llegaban donde el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel cruzó el mar seguro. Hay una curiosidad en la parashá de esta semana, y es que Moshe le dice en esta hora al pueblo que vino a él a reclamar sobre los sepulcros, ¿no? Poca gente está preocupada con los sepulcros, ¿no? Pero otros sí se preocupan, hasta los compran antes de morir. Moshe le dijo, los egipcios que ustedes ven hoy, nunca más lo verán. Diga conmigo, nunca más. Nunca más. Sin embargo, los vieron. Porque después que el mar se cerró, ellos vieron los cuerpos de aquellos egipcios flotar. Vea cómo se necesitan los sabios para entender esto. Si no, uno puede escandalizarse y pensar así, wow, si dice que nunca vería, porque después más adelante de unos versículos los vieron muertos. Entonces cuando dice nunca más os veréis,
Quiere decir, nunca más os veréis como opresores. Nunca más os veréis como esclavizantes. Nunca más os veréis como enemigo, porque morirán. Yo me imagino cuando el pueblo de Israel escuchó esto, dijo, ¿y cómo será esto? ¿Cómo se va a dar esto? Ese tipo de preguntas y lo fueron haciendo durante 40 años, ¿sabe? Y que Moisés dice, va a haber agua. ¿Cómo? ¿De dónde sacará agua en ese desierto? Va a haber carne. ¿De dónde sacará carne para toda esa multitud? Va a haber pan toda la mañana. ¿De dónde pan toda la mañana? Pues es así como Hashem se glorifica. Es así como Él se glorifica. Cuando nosotros esperamos cosas posibles que todo el mundo puede hacer, entonces ya sabe que estas cosas más probable que no las hará Hashem. Pero Hashem hará lo que nadie más puede hacer. Y lo hizo por nuestro pueblo. Lifnei, delante de Baal Zafón. Y ese fue el último a morir. Bueno, todos ya estaban muertos. Cuando digo el último sobreviviente, el último de los Muricán, yo estoy queriendo referirme al último que faltaba burlarse de él, al último que faltaba ser declarado cosa vana. El Eterno lo hizo delante de los ojos de egipcios y de israelíes. ¿Qué quiere decir con esto? Que tanto nuestros enemigos como nosotros mismos tienen que al fin y al cabo entender que solo Hashem es Dios. En Kamoja Adonai Baelim. Cada una de los golpes, los macotes, tenían que ver con divinidades egipcias. Yo no voy a citar el nombre de cada uno, pero algunos de ustedes lo tienen. Uno para cada una de las cosas que habían acontecido. Faltaba un castigo, una demostración, una exposición de poder de parte del Eterno para que todas las divinidades de Egipto quedaran anuladas. Baal Zafón, el único, digamos, Dios, entre comillas, sobreviviente de las 10 macotes, de las 10 plagas, el último de los muricanos frente a la lección que Hashem venía dando a los egipcios y a los hijos de Israel respecto a quién es Hashem. En el capítulo 14, versículo 2, versículo 4, dice, yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá. Entonces seré glorificado en medio de Faraón y de todo el ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Adonai. Y ellos hicieron así. El capítulo 14 comienza así. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel que vuelvan y acampen delante, etcétera, delante de Baal Zafón, frente a él acamparéis. Interesante que el verbo acampar aparece en dos maneras. La segunda es el mismo verbo que usamos para lachnot, o sea, estacionar, o sea, estacione. Hoy día usamos ese verbo que Moshe usó para acampar. Él usó dos verbos. Uno de estos usamos hoy para estacionar carro, para expresar así. En el versículo 3 dice, Faraón dirá a los hijos de Israel, ellos están extraviados por el país, el desierto los encerró. Era la conclusión. Hashem provocó esto para que ellos pensaran que estábamos extraviados por el país en el desierto. Nuestra parashá se extiende hasta Amalek. El encuentro entre... Hay algunos detalles que estoy saltando aquí. Por ejemplo, usted sabe que cuando los carros de Faraón entró en el camino abierto en el mar, dice que Hashem, las versiones más populares, que Hashem quitó las ruedas a los carros. Pues los carros sin ruedas pues no funcionan. Entonces les quitó.
la palabra realmente no es quitar, es como decir así, empenar. ¿Sabe cuando ustedes que andaron mucho en bicicleta, cuando eran jóvenes? ¿Sabe cuando las bicicletas están con la rueda empenada? Usted anda con ella, ella hace así, y hace así, ¿no es así? Entonces Hashem hizo esto. Ahora los sabios fueron a estudiar cómo fue que Hashem consiguió hacer esto. Imagínense qué pregunta, ¿no? Encontraron que Hashem las hizo calentar y derretirse. Y el hierro que envuelve estas ruedas de madera se ablandó y ellas se doblaron. Así explica el Talmud ese detalle de las ruedas. Porque el camino del justo no se presta para el injusto, ¿no? El camino, por eso dice, un versículo habla más claro, dice, que el pecador no prevalecerá en la congregación de los justos. Y esta palabra congregación es la misma palabra que se traduce kehilá, ¿no? Y en griego es como decir sinagoga, interesante. Y el griego del Nuevo Testamento es traducido iglesia. Bueno, respecto a Amalek. Amalek es el primer pueblo que Israel encuentra y hace guerra y ataca por la retaguardia. Usted sabe cuando está un pueblo caminando en grupo así, cantidad de gente, siempre hay unos que son más cansaditos y se van quedando para atrás poco a poco, y a lo largo ellos están bien atrás. Pues bien, Amalek atacó por ese camino, por esa parte del pueblo, no los que encabezaban, atacó. Amalek, el enemigo del pueblo de Israel, le gusta atacar o en la cabeza o atrás, o los líderes o a los más débiles. Si él no logra derrubar a los líderes, entonces él va por atrás y coge los más débiles. Ahí Hashem dijo que él estaría en guerra contra los amalequitas todo el tiempo y ordenó la destrucción de los amalequitas. Ellos representan el enemigo, el archienemigo de los creyentes. Bueno, para terminar quiero solo hacer énfasis en un mandamiento que nos llegó antes del Sinai, que nos vino de encomienda antes de que la Torá nos fue dada. Y fue cuando Hashem nos dio el maná. Dice que el maná iba a ser recogido todos los días menos en Shabbat. Yo suelo decir que es como que la panadería celestial cerrara en Shabbat, porque es una panadería kosher, no trabaja en Shabbat. Entonces el pueblo fue orientado a recoger todos los días un omer, una medida de 1 kilo y casi 2 kilos, algo así. Un omer de maná por día, por persona en la familia. Es decir que había una familia con 10 personas, entonces los recogían por la mañana 10 omers de maná para comer. Si recogía 10 omers era lo máximo que podían recoger, era lo máximo que aquella familia podía comer. Si recogía más y sobrara para el otro día, se podría. Entonces ellos todos los días tenían que recoger aquella máxima cantidad por día. Pero el viernes tenía el derecho de recoger doble cantidad. ¿Por qué? Porque en el Shabbat ni iba a haber, ni si hubiera podía recoger. Y no hubo de hecho, y algunos salieron para recoger, porque algunos
el viernes no recogieron la cantidad que tenía que recoger, el doble, porque no creyeron, no hicieron caso a Moshe. Y cuando fue en Shabbat fue a recoger, no había, ¿no? Y otros obedecieron y recogieron. Y entre semana recogieron el doble por si mañana no caiga y pudrió y olía mal dentro de la tienda. Vea cómo es cómo Hashem nos va enseñando acerca del Shabbat. Antes de habernos dado las tablas, cuyo cuarto mandamiento era el Shabbat. Entonces Hashem ya había establecido el Shabbat antes de que el pueblo llegara en la planicie del Sinai y Moshe descendiera con la Torá. Es decir, que el Shabbat es más antiguo que el encuentro de nuestro pueblo y el compromiso de nuestro pueblo con el recibimiento de la Torá. Pongámonos de pie.